Buenas noches, señores, ¿cómo están? ¿Se encuentren bien? Por favor, tengan la amabilidad de compartir sus cámaras. Vamos a esperar unos segundos a que los señores Tobar, Salvatierra, Arias, Neisa, Chalco, Villavicencio, Funes, Montero, Martín, Sánchez, Rodríguez puedan conectar sus cámaras, por favor. ¿Sí? ¿Quién es nuestro delegado en este aula? Buenas El noches. señor Malar. Sí, Por correcto. favor, señor Malara, tenga la amabilidad, tanto al terminar esta clase como el día lunes en la mañana o en mediodía de la próxima semana, comentarles a sus compañeros que es indispensable tener la cámara prendida durante la sesión de clase, durante toda la sesión de clase. Hay algunos de ustedes que están en la sesión, luego un ratito están ahí y luego se apaga esa cámara. No puede pasar eso, ¿ya? Les pido por favor. Correcto, doctor. Listo. Voy a indicar Le eso. agradezco muchísimo. Vamos. Que todas las van a dar a futuro. Y también había mencionado que una de sus características era esto de la previsibilidad. Ajá. También me recordó sobre un concepto de la administración, porque específico, así como ahora lo está haciendo, y en la administración nos dijo que se encarga de estudiar la organización, la dirección, gestión, control y verificación de los recursos. Ujú. Correcto. Gracias, señorita Cataño. Señor Aguilar, cuénteme. Doctor, buenas noches. ¿Se me logra Muy escuchar? buenas noches. Muy bien. Hablamos sobre las finanzas, que son fuentes de donde se obtienen los recursos para el Ajá. gastos y cómo se producen. Sobre la economía, que es una ciencia que estudia la producción y el comercio Ujú. con la finalidad de predecir hechos futuros. También vimos en el temario derecho bancario, que analiza la participación de los bancos en la intervención bancaria, derecho administrativo. Intermediación. Sí, Intermediación financiera. muchas gracias. Intermediación. Derecho administrativo, figuras particulares y del Estado, como el derecho municipal y tributario. Y Ujú. ya de extra, que hizo una apuesta con su compañera y usted ganó sus whiskies. Ah, bueno, pues esa parte sí, ya, eso es la que está quitando puntos, señora. Bueno, siempre les voy a comentar algunas cosas que me han pasado, que me están pasando. Y yo me gustaría también que me comenten si es que va a tener alguna relevancia para el curso. Con mucho gusto, señores. Vamos a hacer esta una clase amena, va a ser una clase agradable, pues, ¿no? No podemos tener una clase molesta ni demasiado cuadriculada, ¿no? Pero veamos, lo acepto con mucho respeto su comentario y me causa tranquilidad y también una sonrisa. Tranquilo, señor Aguilar. Perfecto. Bien, señorita Montero, dígame. Es casi muy similar a lo que dijeron mis compañeros. Bueno, Entonces no es las importante. finanzas, Entonces no es importante. O sea, si yo quiero escuchar lo mismo, señorita, le digo al señor León, al señor Aguilar, al señor Cataño, repita, por favor. Deme algo más. Póngale valor a su participación, haga que tenga trascendencia. Imagínese que yo le voy a decir, bueno, yo les vengo a hablar de derecho financiero, pero les voy a repetir lo que les dijo su profesor en Derecho Civil Personas. Usted me va a decir, profesor, o sea, para eso mejor me quedo en el otro curso. Dele valor, póngame algo, dígame algo interesante. yo quería enfatizar Ajá, la diferencia que existe entre el concepto de economía y finanza, porque justamente la economía es ajá, una ciencia que estudia sí. la producción y el comercio. Cuénteme de qué manera usted tangibiliza eso que me acaba de decir. ¿En qué momentos la economía estudia la producción y el comercio? En un ejemplo distinto al mío. Eso es algo que debo advertirles. Mis ejemplos son míos, señores. Yo los tengo patentados en Indecopy, ustedes pueden ver el registro ahí. Es decir, para efectos de evaluaciones, para efectos de cualquier comentario, ya no sirven. Si me repiten el mismo ejemplo, no sirve. Para examen inclusive, tiene que ser uno nuevo. Cuénteme cómo la economía le permite adelantarse hacia el futuro. En un ejemplo que usted haya evidenciado sobre la base del conocimiento que adquirió la semana pasada. Por ejemplo, podría ser respecto de la producción de una empresa y No, cómo se no, ve hacia el futuro. no.
algo tangible, algo visual, algo que usted me puede decir, en este caso, por ejemplo. Yo le puedo mostrar varios casos, casos reales, ¿no? Yo le puedo decir, sí, bueno, en realidad había un niño que tenía unos dulces y los estaba vendiendo y luego eran más caros. No, no existe eso en la realidad. Cuénteme algo que realmente esté pasando. ¿Usted compra cosas? Mm, Sí, compra cosas. Cuénteme algo de las cosas que usted compra, de la vivencia que tiene. ¿Usted va al mercado, señorita Montero? no mucho, pero sí voy a ¿A mercado. qué mercado va? Se llama Mercado 27 de Abril, que está en En Ate, ok, por Santa Anita. ¿Está cerca del mercado mayorista? más o menos cerca. Ok, listo. Entonces usted habrá observado algo ahí. O usted yendo al supermercado habrá observado algo diferente. Usted requiere comprar, por ejemplo, este, artículos médicos. Usted requiere comprar a lo mejor, qué sé yo, ropas de baño. Cuénteme algo. En la economía se vive todos los días. ¿Qué le gusta comer? ¿Qué ha visto en los menús? Si usted conduce el combustible. Cuénteme. ¿Cuál es su pasatiempo favorito? ¿Qué es lo que hace además de Mm, estudiar? Escuchar música, ver películas. ¿Qué música escucha? Salsa, cumbia, ¿Quién es su artista baladas. favorita en salsa? mm, Maelo Ruiz. Maelo Ruiz, correcto. ¿Lo ha visto en vivo? No, ¿Le gustaría ir? sí, ¿Cuánto cuesta un concierto de adquirir una entrada para Maelo Ruiz? diría que unos 300 400 soles. Ok. ¿Qué estaría dispuesto usted capaz de hacer para adquirir esa entrada? ¿Podría ahorrar? ¿Cómo Ujú. podría ahorrar? ¿Cuál sería su plan de ahorro? Primero, buscar una fuente de ingreso. Ok. ¿Tiene alguna en mente? Podría vender resúmenes de Acá hay varios clases. compradores, ¿eh? Acá hay varios compradores. Y de hecho hay varios que se dedican a eso. No sé cómo esté el mercado. ¿Cómo está el mercado de los resúmenes? ¿Cuánto cuesta un resumen? Son más valorados la semana 7, ¿no? Las puertas del examen. Razón con la cual usted ya me dio la luz del por qué mis alumnos normalmente se equivocan en lo mismo. ¿Será que aquel que elabora el resumen se equivocó en algo? Y tengo pues así grupos, por ejemplo, de 50 de 60 alumnos y de ellos 15 20 se equivocan de la misma manera. Yo digo, ¿por qué? Ya me da usted la razón, ¿ok? ¿Qué otra forma de generar ingresos podría ser? ¿Qué tal es usted vendiendo? Sí, soy buena ofreciendo ¿Vendedor? productos. Ahí Sí, está. ¿Ha vendido alguna vez algún producto? sí. Ok. Fíjese usted, y esto es una constante en materia económica, que la necesidad es madre de la inventiva. La necesidad es madre de la inventiva. Si usted tiene ganas de ir a ver a Mailo Ruiz, usted puede realizar alguna actividad económica para ir a verlo. Y no solo una tal vez, sino varias. Mm, Entonces, lo que tiene que hacer es estudiar cuál podría ser la actividad económica que le rinda más ingresos y tal vez con menos dinero. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que hay personas que pagan por clases de español? Hay muchas páginas web que ofrecen trabajo como profesor de español. Ah, pero tendría que saber otro idioma. No necesitan otro idioma. ¿Ustedes saben, por ejemplo, que hay páginas web que pueden ofrecerles trabajos como asistente virtual? Una persona que coordine citas, organice agendas, que coordine actividades de una empresa y tal. Sí, las hay. Entonces tal vez pueden encontrar en eso unas actividades. ¿Quién estudia eso? La economía, porque a la economía le interesa la empleabilidad. A la economía le gusta saber cuántas personas están trabajando y de qué están trabajando, para saber cuánto dinero van a poder generar y por consiguiente cuánto van a poder comprar. Entonces, ¿cómo yo puedo predecir
¿Cómo van a estar mis ventas el próximo año? Por ejemplo, utilizando el criterio, el índice, la variable de empleabilidad. Si el empleo crece, mis posibilidades de vender se aumentan. Si el precio de mi producto va a bajar por una disminución en el insumo principal, mis ventas es probable que suban, porque yo puedo bajar el precio y ganar exactamente lo mismo. Pero si mi precio va a bajar porque el bien que que sustituye a mi producto, por ejemplo, yo vendo gaseosas, pero los refrescos van a tener una disminución en tributos, las bebidas de refrescos sin gas, ¿qué va a pasar? La gente va a preferir esos refrescos a las gaseosas. Por consiguiente, mi precio va a bajar, pero no va a bajar porque el insumo principal está más barato, sino va a bajar porque mi producto competidor está más barato. Entonces yo voy a tener que disminuir mis ganancias. Eso quiere decir que mis ventas van a ser malas. La economía analiza eso, señor, y nos permite tomar decisiones. ¿Ok? Emprenda, señorita Montero, y por favor cuelgue una foto en su Instagram con Maelo Ruiz, pues, ¿no? Cómprese una entrada VIP, hágalo. Si su objetivo va a ser ese, que sea, y que sea la madre de sus actividades económicas. Señor Espinosa, cuénteme. Doctor, agregando lo que usted dijo sobre un ejemplo de la economía, de la Sí, sí. producción, quería hacer énfasis, por ejemplo, en el caso de la pandemia, Ajá. en el caso de la compra de mascarillas, en el caso de Ya. la Uf, sobreexplotación, o sea, de empleo en los hospitales, las sí. enfermeras. O sea, podría ser también un ejemplo de economía con ¿De el base análisis de la producción. económico? Sí, Ajá, de análisis exactamente. económico. Pero hay algunas cosas más puntuales. Hay cosas más puntuales. Por ejemplo, eh, se ha arrasado campos de cultivo con las lluvias en la zona de Piura. ¿Sí? ¿Han visto ustedes las noticias? Que hay campos de cultivo en Tumbes y en Piura que se han arrasado por huaicos, por desborde de ríos. ¿Cuál va a ser el efecto económico? Díganos, señor Larrea. Se va a incrementar la necesidad en ese aspecto por esa carencia. Y aparte, netamente en ese aspecto ya ambiental que es incidental, quisiera recalcar una frase que usted citó para agregar un concepto básico de economía respecto al tema de la Ajá, necesidad, porque la verdad sí. en economía se entiende que es el estudio de recursos finitos con necesidades infinitas. Y eso me recordó bastante de lo que realmente vi en primer ciclo, literalmente, respecto a lo que entiende como ciencia económica. Y a su vez, respecto a lo que usted mencionó respecto a los idiomas, pues realmente es algo muy nuevo, porque uno siempre espera que el inglés sea siempre aquello que más jale, pero realmente Ujú, la necesidad de un idioma nuevo no solamente está en un idioma, en este caso, hegemón, sino ujú, en varios lugares del mundo donde se puede utilizar ujú, gracias a la globalización esa necesidad de comunicación entre tantas personas. Y ujú. eso a su vez creo que se mueve justamente por lo que mencionamos en clase, esa necesidad que siempre va a variar de acuerdo a cada necesidad o cada objetivo que uno tiene para maximizar su utilidad en este caso. El español está de moda. Sí, La cultura latina está de moda y está conquistando gran parte del mundo. No seremos probablemente, como bien señala usted, el idioma más hablado en el mundo será el chino, ni tampoco el más difundido y el más universal, que será el inglés. Pero los latinos estamos de moda, estamos en varios sitios, ¿ah? Yo les cuento que tengo una amiga que vive en Estados Unidos, que es bióloga y tiene trabajo enseñando español en un colegio preescolar. Les enseña a los niños. Y justamente el otro día me comentaba, no sé si ustedes conozcan la serie, pero que estaba utilizando material de Nube Luz para hacer sus clases. Eso de papi, 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 deje de fumar y que yo quiero ser arquitecto, quiero ser astronauta y todo lo demás. Sus videos están siendo utilizados y me decía, no puedo creer que como fuente de información, como material escolar en Estados Unidos se esté utilizando extractos de Nubeluz, porque ellos disponen de ese material con licencias y todo lo demás, ¿no? Pero los maestros disponen de eso. Y ella me decía, qué felicidad para mí ser peruana y encontrar que este material está siendo utilizado por gran parte del mundo para hablar de profesiones, ¿no? Cuando les toca hablar de profesiones, de colores, de actitudes, de la alegría y qué sé yo. Entonces, imagínense. Sí, 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 hay una opción ahí. Señor León, ¿quiere decirnos algo más? Sí, doctor, con relación a la clase anterior, usted también nos habló sobre el derecho financiero, el cual Ajá, solo analiza las finanzas públicas, debido a que sí, las finanzas privadas no pueden ser reguladas.
Pero Correcto. también nos habló que también, o sea, que como también existen las finanzas, bueno, públicas también las privadas, ¿no? Entonces solo quería añadir eso más. Es importante, es importante. No se olviden ustedes, cuando hablamos de derecho financiero, no estamos hablando de las finanzas privadas. Las finanzas privadas no pueden ser reguladas. Lo que haga un empresario con su dinero, ¿quién le va a decir que no puede hacerlo, que sí tiene que hacerlo? Algunas de esas decisiones enfrentarán aspectos de naturaleza tributaria probablemente, o de a lo mejor lavado de activos porque quiere financiar pues una actividad ilícita. Bueno, esa parte sí, pero nadie le va a decir al señor que si debe gastar en esto, debe gastar en aquello, o qué día debe gastar. Es más, si no quiere pagar tributos, simplemente no los paga y no hay ninguna limitación en respecto. ¿Ok? Excelente, excelente. Les agradezco mucho. La participación está importante y va a continuar durante todo el día o la clase, ¿no? Lo que quede de ello. ¿Terminamos de ver el sílabo, señores? Recuerden, háganme recordar. Sí, terminamos de ver el sílabo. Ok, entonces ya vamos a empezar con la primera sesión. Vamos a empezar con la primera sesión aquí. Ustedes el material ya lo tienen en su aula virtual, así que pueden acudir a ella cuando lo necesiten. ¿Correcto? Ahí estoy yo cuando era más joven, revisando mi reloj. No, mentira, no soy yo. Por si alguien lo creía. Primera advertencia. Primera advertencia. Señores, el PowerPoint no es un libro de texto. Si yo leo el PowerPoint de cabo a rabo y me aprendo todo lo que dice el PowerPoint, ¿voy a sacar 20 en los exámenes? No. El valor de estas clases está en la conversación que nosotros tenemos. El valor de nuestras clases está en este diálogo, en esta profundización, en este análisis. El PowerPoint es una ayuda visual. ¿Para qué? Para que no tenga que estar escribiendo todo lo que voy a decir y ustedes tengan una pauta de lo que estoy hablando. Pero no es el fundamento. No ha faltado un alumno que me ha dicho, pero la pregunta de examen 5, ¿en qué parte del PowerPoint se encuentra? No, pues señores, no, este no es un libro de texto, este no es un manual, esto no es lo que hay que aprender, esto es simplemente una ayuda visual. Así que, por favor, mucho cuidado con eso, con entender adecuadamente lo que es el PowerPoint y para qué sirve, ¿correcto? Listo. La primera semana, como ya sabíamos, el primer concepto que debíamos desarrollar es el concepto de la economía, pero ya lo adelantamos. ¿Por qué? Porque nuestras clases no es que divagamos en conceptos y tal, sino están orientadas hacia una finalidad. Y esa finalidad es que ustedes vayan revisando. A ver, tengo algunos mensajes. Por favor, esto de no prender la cámara no me agrada mucho, ¿sí? O sea, ya tienen ustedes una idea de que cada semana tienen que prender y por favor, les pido, señores, cada semana tienen que estar en un sillón, en un escritorio, en una mesa y tienen que atender la clase prendiendo su cámara, ¿ya? Les pido, por favor. Ok, señor Muro, se está grabando la clase ya. Ah, Ok. Cualquier cosa pueden abrir sus audios, ¿ya? Yo prefiero que abran sus audios porque el mensaje eventualmente lo reviso o no. Prefiero que abran sus audios sin ningún problema. Siéntanse en la libertad de hacerlo. Gracias, señor Malara. Ok, entonces, tradicionalmente el concepto de economía nos lleva a ahorro, ¿no es cierto? A disminuir la utilización de recursos. O sea, si tengo que utilizar 10 y utilizo 8, estoy economizando. Pero ese es el concepto de economizar, no es el concepto de economía. La economización no es lo mismo a economía, ¿ok? No es lo mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de economizar, es un concepto distinto al de economía. ¿Qué cosa es la economía? Es una ciencia. ¿Cómo sé que la economía es una ciencia, señores? ¿Cómo puedo saber que la economía es una ciencia? ¿Cuál sería el argumento para señalar que la economía es una ciencia? ¿Pueden levantar la mano, por favor? No lo googleen, no les va a salir la respuesta correcta. Señor Larrea. Bueno, es una ciencia social como tal, así que lo primero que pensé antes de eso es decir el método científico, pero realmente no creo que dé una respuesta tan exacta. Así que el agregado de social creo yo que le podría dar una mayor base de entendimiento a los factores que pueden alterar un resultado, entre comillas, objetivo que puede haber.
Y diría que ahí iría lo que creo yo que se podría sostener como una ciencia en el caso de la economía. ¿Cuál es ese argumento? La verdad no lo ha dicho. ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué ciencia? Porque es una ciencia social. No, 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 no. no, no, no. Ese no es el argumento. Ah, bueno. ¿Por qué este animal es un gato? Ah, es que es un gato, pues. No, no ese es el argumento, ¿no? A ver, señorita Cataño, cuéntenos. Doctor, habían ciertas características Ajá, se ramificaban cuando alguien habla de ciencia. Y yo me ya. acuerdo, sin embargo, no las demás, para no explayarme, pero una Ujú, principal es que la ciencia es predecible. Por eso decimos de ya. estamos tratando de algo, de alguna rama como ciencia. Entonces, Ujú, he mencionado en la clase anterior varias veces de la ujú, predictibilidad de la economía. Entonces, ujú. por esa característica yo me diría que estamos Mm, fundamentando que es una ciencia. buen argumento, señorita Cataño. Buen argumento. Vamos, ¿alguien más iba a decir algo? Una de sus compañeras, señorita, no llegué a ver su nombre. ¿Por qué se desanimó? Sí, ahí está, señorita Arias. ¿Qué pasó? ¿Por qué se desanimó? ¿Ese era su Eh, argumento también? Iba por ahí o iba como a juntar los argumentos tanto Sí. que dijo mi compañera Ajá, Cataño con el chico anterior. Y es que lo que dijo el chico, por ejemplo, del método científico, yo creo que también ajá, tiene relación, porque si bien ajá, se encarga de observar, razonar, a lo mejor no tanto el área de experimentación, aunque a la vez sí, porque en este caso es una experimentación ajá, social, ver cómo funciona la ajá, sociedad, sobre todo las finanzas de la sociedad y a ya. través de esto, pues, como dijo mi compañera, predecir qué va a pasar a futuro con las finanzas, por así decirlo. Entonces, creo que por eso lo voy a asociar, como dijeron, a una ciencia social que se encarga Sí. de la economía en general del país y del ¿Se mundo. encarga de qué? De Se predecir, encarga de... ok. de predecir y explicar distintos fenómenos económicos, por así decirlo. Y así ver a Ah, futuro qué es lo que podría pasar si es que sube o mejora la economía, disminuye. ya se dio cuenta que habiendo leído la clase antes, usted hubiera tenido un mejor argumento, porque aquí está la solución. Usted ya leyó la segunda línea de la diapositiva, y ahí se está dando cuenta de cuáles son los elementos de las ciencias. Vamos a darle espacio. Gracias, señorita Arias. Señor Malara, Doctor, la economía es una ciencia social porque estudia el comportamiento, ¿de tanto quién? humano y cómo afecta a la sociedad. ¿Comportamiento de quién? De nosotros, porque pongamos que al momento de nosotros comprar un producto y hacer que ese Ujú, producto tenga una necesidad, ujú. puede ser que ese producto aumente el precio. O sea, ¿usted me está diciendo que psicología o sociología y economía es lo mismo? ¿Cualquiera de esos Eh, tres? no, no, no. O sea, es que si una masa de personas quiere comprar un Ajá. solo producto y Mm, en caso haya una subasta, sí se ujú. podría utilizar la psicología con la economía. ¿Y usted nunca ha visto los días R replay? Claro, y por eso también ahí se usa la psicología porque ponen un precio Ah, menor cuando anteriormente ya estaba, o un precio no tan y la menor, sociología también. y Entonces, también fíjese que sí es cierto que se estudia el comportamiento humano, pero no solo el comportamiento, porque no solo el comportamiento humano define la compra, ¿correcto? Si ahorita, señor Malara, yo le digo, va a haber un grupo de gente que va a comprar abrigos, usted me dirá, bueno, vivirán en Huancayo, pues vivirán en Cusco, vivirán en Puno, ¿no? Porque claro. ni loco de comprar en este momento abrigos, por más que haya un grupo de loquitos en Lima, en Piura, no va a pasar. Y entonces no solo es el comportamiento humano, sino es el clima y otros factores que no quiero adelantar para no malograr la posibilidad de que alguien más intervenga. Y Claro, es es que también cierto, se estudia el bienestar de la sociedad, la toma de no, decisiones, no, ¿no? el bienestar no, no. Quiere decir que los economistas son benefactores, aparecen así con sus manos estiradas y dicen, queridos hermanos, busquemos el bienestar de la sociedad. No, No, doctor, tiene razón. no. Lo que hacen es mostrarnos una realidad económica. Y de ahí qué cosa hacemos nosotros, ese ya es otro tema. De eso no se encarga la economía. La economía no nos dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. No, no.
La economía nos dice, esto va a pasar. A ver qué haces tú con esa información. ¿Ok? Señor Espinosa, cuénteme. Doctor, agregando tipo otro factor que de la Ah, economía también podría ser también en el caso de las temporadas de año. Por ejemplo, en sí. Navidad o actualmente que se acerca Semana Santa, por ejemplo. Ajá. Creo que sería también muy influyente en ese aspecto la economía. Totalmente. Totalmente. La Semana Santa es influyente. Por ejemplo, ¿qué les digo? El tema de playa. Hablaba el otro día, justo estaba tratando de reparar el aire acondicionado en mi carro, que lamentablemente no, todavía no lo logro reparar, ya van 3 técnicos que visito. El técnico lo encontré un domingo. Entonces le digo, maestro, ¿y por qué trabajas domingo? Me dice, no, yo trabajo de lunes a domingo, me dice. ¿Domingo hasta qué hora? Por lo menos 4 o 5 de la tarde. Es que en esta temporada yo me dedico a ver todo aire acondicionado. Y esta es la época en la que gano plata. Ah, ok. ¿Y qué va a pasar? Ya en abril tengo que dedicarme a ver temas electrónicos, que también los reparo, pero de otra forma. Entonces, si no hago la plata, no voy a poder pagar el alquiler de mi tienda. ¿Y cuánto pagas de alquiler de tu tienda? 6.800 soles en la Avenida Canadá, a quienes conozcan. Un espacio de aproximadamente, ¿qué será? Pues unos 10, 12 metros cuadrados. 6.800 soles. Y me empezó a contar. Me dijo, mira, esta casa tiene esta tienda, esta tienda, esta tienda. Y cada uno me estaba diciendo, este paga tanto, este paga tanto. Lo que pasa es que los dueños eran 2 personas ancianas. Murió el señor y luego los hijos. Y me empezó a contar toda la historia. La economía analiza esos aspectos. ¿Por qué? Esa casa tiene solo un piso, pero tiene digamos, la estructura como para poder hacer crecer eso y hacer un edificio de 7 u 8 pisos. Y yo les digo, ¿y no quieren construir aquí? No quieren, me dice. ¿Por qué? Porque tienen más propiedades. Y todas las propiedades les rinden, así que no les interesa construir más. Pero acá podrían hacer un edificio, mantener las tiendas de abajo y tener otras tiendas arriba u otras oficinas y qué sé yo, y seguir ganando. No lo quieren hacer. Fíjense cómo se analiza el tema del el metro cuadrado en esa zona, para esos fines, la forma en la que esa persona trabaja durante esta temporada para resolver sus problemas de orden económico, la forma en la que yo puedo ir un domingo y puedo encontrar a alguien que trabaje. O sea, todo ese análisis sirve para la toma de decisiones. No le vamos a resolver con la economía el problema al señor. Tampoco vamos a resolver el problema del aire acondicionado con mi carro con la economía. Mucho menos vamos a resolverle el problema a los hijos de este señor que falleció para poder tener más creatividad y poder ganar mucho más dinero. Pero sí podemos hacer un análisis sobre comportamientos. Sí podemos hacer un análisis sobre comportamientos. ¿Cómo sabemos que la economía es ciencia? Porque las ciencias describen, explican y predicen fenómenos. La ciencia económica, fenómenos económicos. La ciencia del derecho existe. Y la ciencia del derecho podrá describir, explicar y predecir fenómenos jurídicos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ideas? Señor Cervera, cuénteme. Doctor, siento que, bueno, los argumentos que van en contra de entender el derecho realmente como una ciencia per se Ajá. es uno de los argumentos que también se utilizan en contra de creer que la economía es una ciencia también. Ujú. Es que existe una imposibilidad, bueno, no sé si imposibilidad sería la palabra, una Ya. dificultad en hacer Ujú. experimentación controlada. Ya. Que sí pasa con las ciencias exactas, que puede hacer experimentación controlada. En Ujú. cambio, bueno, con la generalidad de ciencias sociales, por ejemplo, el psicoanálisis tiene este problema también. La Ujú. economía, si bien se podría argumentar que la economía en algunos casos ha sido probada en determinadas regiones para después aplicarlos en otros sectores, ese argumento también se cae porque se puede caer en un tipo de sesgo de agregación,
que es Ujú, cuando utilizas, ¿no? Una verdad que funciona en una población ujú, para aplicar en otras poblaciones. Y yo la verdad sí tengo bastantes complicaciones entiendo. para como que aceptar de todo de que las ciencias sociales en general sean consideradas ciencias 100%, aunque entiendo que la mayoría de personas sí las entienden como tal, Correcto. pero no, mi argumento no va a ser como, porque la mayoría de personas lo Por piensan de supuesto verdad que así. no. Por supuesto que Entonces, no. yo siento de que una de las cosas, por ejemplo, cuando pasó esta crisis del 2008 Ujú, en Estados Unidos, lo que hizo la economía no fue predecir, aunque ya habían indicadores, sino que, ujú, al igual que el derecho, lo que hace es explicar qué es lo que pasó. Es como, por ya. ejemplo, cuando hay una norma que está afectando derechos fundamentales, lo que hace el derecho es decir por qué la norma es inconstitucional y está yendo en contra del orden establecido por la Carta Magna. En el Ujú. caso de la crisis del 2008, se llegó a la conclusión que era porque habían estos deudores ninja, ¿no? Que no tenían... Ninja es una abreviatura en inglés, creo que Ujú. es que no hacen, no jobs, y bueno, que no tenían Claro, trabajo, eran no tenían... menesterosos. Sí, eran menesterosos a los que se les dieron créditos inmobiliarios. Sí, creo que por cada $10 que estaban circulando en el sistema, $1 era real y 9 era de No, crédito. totalmente. Totalmente. Entonces, para mí se me dificulta un poco porque, por ejemplo, cuando vamos a la biología, vamos a la ingeniería, que Ujú. son ciencias, incluso un sector de la música en el sentido de la física, porque en música también hay física, en esto de que te hablan Eso, de la teoría de las ondas y todo eso, son correcto. ciencias que se podrían decir que son exactas, Ujú. porque sí puedes hacer una experimentación controlada, ¿no? Entonces, por ahí va mi postura. ¿Qué piensa de la física? ¿Cree usted que es ciencia? Es que hay de todo, porque hay cosas que sí explican, porque por ejemplo, volviendo al tema de las ondas, ¿no? La superposición de ondas es algo que se puede comprobar fácilmente, ¿no? Por Ujú. ejemplo, ahorita yo estoy acá en un lugar donde hace eco, no voy a hacer el experimento acá ahorita, pero si nos ponemos a hablar un montón de personas en un lugar cerrado donde hay eco, siempre hay una Van a frecuencia rebotar. que es la que suena más. Y si modulas tu voz en esa frecuencia, se va a amplificar porque cuando dos ondas tienen la misma frecuencia y las superpones, la amplitud de la onda se hace más fuerte y eso hace que el lugar tenga reverberación. Y eso pasa con todas las cosas que tengamos. O sea, un teclado tiene reverberación, un lápiz tiene reverberación, nosotros mismos tenemos reverberación. Pero también tiene cosas de teorías, ¿no? La teoría de las ondas, pero cuando ya nos vamos, por ejemplo, a la física cuántica, ya eso es Ahí muy, quería llegar. muy contraintuitivo, pero por ejemplo, ahora recientemente Microsoft acaba de descubrir un nuevo estado de la materia, ¿no? Que es Ujú. el estado de partículas de Majorana, que es algo que solo se podía explicar por la física cuántica, que era muy teórica y poco demostrable, pero ahora con este nuevo Eso. avance ya se demostró de que sí existe. Entonces, sí es se podría decir que es una ciencia que funciona muy bien. Correcto, correcto. Eh, sí, no podemos comparar la naturaleza y las ciencias de forma exacta, porque efectivamente no vamos a encontrar todas las características. Yo sí podría sostener que la ciencia del derecho describe, explica y predice. ¿Y cómo lo puedo sostener? Tomen en cuenta que la ciencia del derecho no es la que se dedica a hacer normas, porque quien hace la norma no es el científico del derecho. El que hace la norma es el parlamentario. Y vean pues ustedes si un parlamentario entiende de ciencia. Yo dudo mucho que algunos de ellos por lo menos sepan la naturaleza de su existencia. Probablemente no. Entonces, ¿podemos decir que la norma es un elemento de producción científica? La respuesta es evidentemente no, no es ciencia. La norma no es ciencia. Pero entonces, ¿cómo el derecho puede tener un contenido científico? ¿Y quién ha dicho que el derecho es el conjunto de normas que regula la vida en sociedad? Eso no es el derecho, eso es norma.
El conjunto de normas que regula la vida en sociedad es regla, no es derecho. El derecho es la ciencia que estudia el comportamiento humano con la finalidad de prevenir conflictos y resolver los que existan. Y en ese entendido de ciencia del derecho, nosotros vamos a poder decir que la ciencia del derecho describe, explica y predice. ¿Qué cosa? Comportamientos humanos. El efecto de la norma en el comportamiento humano. La deficiencia de la norma en su búsqueda de alcanzar esta solución de conflictos o esta prevención de conflictos. Y les pongo casos concretos. Para un gran grupo de la población peruana, señores, la solución a todos los problemas sociales es la aplicación de la pena de muerte. Será pues tranquilamente el 60% de la población va a decir, violación, pena de muerte, secuestro, pena de muerte, asesinato, pena de muerte, secuestro, pena de muerte, y así, desde robar una manzana hasta el delito más execrable, pena de muerte. Pregunta, ¿la ciencia del derecho puede describir, explicar y predecir comportamientos humanos que nos hagan saber que la pena de muerte no es la solución a todos los problemas sociales? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. No vamos a poder predecir el comportamiento de la norma, si se aprobará, no se aprobará. No, pero sí vamos a poder predecir si el delincuente, al saberse posiblemente sancionado con una pena de muerte, si va a delinquir o no. ¿Y cómo lo podemos saber? Porque de la aplicación de la pena de muerte en distintos espacios, no dejan de existir esos delincuentes. Algunos habrá que están más amedrentados que otros, probablemente, pero no es la solución, no va a resolver. Entonces, no vamos al contenido normativo, sino vamos al efecto en el comportamiento humano y en la toma de decisiones relativas a la norma. Porque ese análisis sí le corresponde al científico del derecho. La producción normativa no le corresponde. Yo puedo decir, por ejemplo, que determinada norma va a surtir efectos o no va a surtir efectos. Me ha pasado. El mal llamado impuesto Netflix. ¿Qué va a pasar? Dijeron, bueno, hace algunos meses yo estuve en un debate en la facultad, justamente con un par de docentes especialistas en derechos fundamentales, que decían, si se aplica esta norma Netflix, mal llamada Netflix, que es simplemente el impuesto general a las ventas aplicado a la prestación de servicios por mecanismos electrónicos, dijeron, la gente ya no va a usar el Zoom, porque el Zoom va a subir de precio, lo cual atenta contra la educación, contra la salud, porque hay muchas personas que con el salud por Zoom se pueden comunicar. Atenta contra la capacidad de transporte, porque la gente ahora que va a ver más encarecido su servicio de Uber y de tal, va a encarecer. Y así empezaron a sacar una serie, pues, de las posibilidades de capacitarse y todo lo demás, porque se van a aplicar estos. Y además el entretenimiento, que es fundamental para el ser humano. ¿Por qué? Porque Netflix va a estar demasiado caro. Demasiado caro, no. En teoría, 18% más. En teoría, ¿no? Podría una parte de la empresa asumir ese porcentaje. ¿Y cuál fue mi predicción? No va a pasar nada. Habrá un grupo de la población que dirá, pues no me alcanza y dejaré de tener 5 plataformas y pasaré a tener 3. Habrá otro grupo de la población que dice, bueno, no tomaré Uber, pero sí tomaré Cabify, que ya han estado aplicando el IGB desde el comienzo, porque tienen oficinas en Perú, y por tanto su precio no va a subir un sol más. Va a haber otro grupo de personas que diga, ok, utilizaré los servicios de Zoom gratuito hasta donde pueda, y si tengo demasiado volumen de personas, utilizaré el Meet, que no me cobra. ¿Y qué pasó? Pues eso. ¿Soy un erudito? ¿Soy un iluminado? No, señores, no soy un iluminado, sino analizo los hechos económicos, analizo el efecto de la norma en la economía y me doy cuenta de que eso va a suceder. Entonces, hay que encontrarle el sentido a la ciencia del derecho. No vamos a poder predecir si vamos a aprobar una norma o no, pero sí vamos a poder decir de antemano el efecto de determinada norma. Por ejemplo, se está analizando otra liberación
de la compensación por tiempo de servicios y de los fondos de pensiones, porque hay propuestas legislativas para liberar nuevamente un porcentaje a los que todavía tengan algo de plata. ¿Podemos predecir cuál va a ser el efecto de esto? Sí, podemos predecir. Depende. Si me está financiando las AFPs, voy a decir, va a ser una catástrofe, no saquen su dinero, porque con ese dinero nosotros trabajamos y tratamos de generar nuestros recursos. Obviamente, si me financian las AFPs, voy a decir eso. Si no me financian las AFPs, voy a decir, ok, hay gente que se está muriendo de hambre hoy día, que no va a llegar a su jubilación, sino probablemente sus derechohabientes, y por tanto tal vez lo puedan necesitar. ¿El efecto va a ser catastrófico? ¿Va a ser un evento apocalíptico? No, no va a ser un evento apocalíptico, pero sí, esa gente se va a quedar sin ningún fondo de pensiones para el futuro, y por tanto van a tener dificultades económicas. Podemos predecir, teniendo los elementos suficientes. ¿No es exacto? No. Una variable cambia en el transcurso de 2 o de 3 meses y va a haber otro efecto. Definitivamente. Es permanente eso, ¿no? Entonces, a razón de eso va mi análisis, ¿no? La economía lo que hace es analiza variables y las variables en conjunto cómo afectan la toma de decisiones hacia el futuro. Que si va a subir el precio de tal producto, sí, porque la producción, no sé si la de limones específicamente se ha afectado, pero si se hubiera afectado la producción de limones, evidentemente el limón va a subir de precio. Ese es un hecho. Hace unas semanas, tal vez un par de meses, bajó el precio del pollo. No sé si se enteraron. Bajó el precio del pollo y de los huevos. Estaba a niveles de 6 y tantos soles en el mercado mayorista. Y la pregunta era saber, ¿por qué? ¿Por qué bajó el precio del pollo? Por la sobreproducción, por temas climatológicos y una sobreproducción. Entonces, ¿eso lo sabía el economista? Sí, lo sabía el economista. La pregunta es, si bajó el precio del pollo y la mayoría de los lugares, de los restaurantes en el Perú donde se vende un menú, utilizan el pollo como insumo, ¿por qué no bajaron? Y yo le pregunté a la señora que me vende el menú, señora, ¿por qué no bajó el precio del menú si el pollo ha bajado? Y me dijo, ¿es que acaso solo con pollo se cocina? El precio del ajo subió, el precio del apio subió y empezó a enumerar, ¿no? Ah, todo un montón. Si todo eso baja, yo le bajo un sol. Y yo le dije, ok, comprendo su posición. Bajó un tiempo el precio del pollo. No sé cuánto esté ahorita en el mercado mayorista, probablemente llegará a 7, a 8 soles, habrá vuelto a subir y todo eso. Entonces, sí hay variables que afectan, pero tal vez no afectan lo suficiente y hay otras variables que afectan de esa otra manera. El economista combina todos esos efectos y puede decirnos, esto más o menos va a pasar. Exacto, va a pasar. No, no nos puede decir eso. No nos puede decir eso. Eso es imposible porque los efectos están produciéndose en todo momento, ¿no? Y ustedes se acuestan y ya pasó algo. Hablábamos en la semana pasada del tema de la posible, y esperemos que no sea así, al menos para mí, que soy católico, el fallecimiento del Papa, ¿cómo podría afectarnos? Sí, podría afectarnos. Puede afectarnos un efecto como el surgimiento de una nueva guerra, un conflicto armado, o la eliminación del conflicto en Ucrania, ¿no? Lo que ha sucedido entre Trump y el presidente ucraniano ha sido interesante. A mí me ha parecido bastante ilustrativo, especialmente para aquellos que piensan que Estados Unidos y Rusia están demasiado distanciados políticamente. Bueno, Trump y Putin están más cercanos que nadie políticamente. Son dos presidentes que tienen la misma visión de cómo debería ser el mundo. Obviamente desde su visión hegemónica en cada lado, ¿no? Pero son muy afines, ¿no? Y eso se demostró pues en esta reunión. Entonces, ¿cómo va a cambiar eso el espectro? Bueno, la Unión Europea ya le ha dado su apoyo a Ucrania, pero Estados Unidos no, más bien va a apoyar a Putin y Putin va a tener una ofensiva tremenda o no, eso no lo sabemos. Ese ya es un tema de orden geopolítico, ¿no? De derecho internacional. Entonces, ¿ese análisis va a tener efectos económicos? Definitivamente sí. Y eso analiza la economía. Entonces, definamos nuevamente que es la ciencia que estudia la producción y el comercio. Describe, la descripción implica el desconocimiento de algo y a partir de la descripción poder señalar características para conocerlo. Hay fenómenos que son nuevos, entonces las ciencias describen los fenómenos nuevos. Cuando hay algo nuevo, se tiene que describir primero para analizar. Luego de describir, se explica, es decir, saber las razones del por qué se produjo determinado fenómeno. Y finalmente, poder predecir un comportamiento futuro sobre la base de esos elementos analizados. Entonces, estos son los niveles de profundidad a los que puede llegar una ciencia.
Cuando desconoce un fenómeno, primero lo va a describir. Cuando después conoce el fenómeno, lo va a poder explicar. Y luego, cuando estos fenómenos son descritos y analizados, se puede predecir cuál va a ser el comportamiento hacia el futuro. Así más o menos funciona. ¿Tiene el derecho una relación con la economía? Estrechísimo. Lo había comentado el señor Cervera. Son ciencias sociales. Quiere decir que la existencia de la sociedad y su interacción son los elementos que permiten la existencia de esa ciencia. Sin la sociedad, esas ciencias no tienen sentido. Siempre he dicho, si hubiera un solo poblador sobre la faz de la Tierra, ¿tendría sentido la existencia de la ciencia y el derecho? La respuesta es no, no tendría sentido. Porque ¿para qué voy a analizar el efecto del comportamiento de un ser humano si no hay otro? No tendría sentido. No tendría sentido. En el caso de la economía, el único que consuma, ¿tendría sentido que se analice? Pues no, va a tener una sola persona, uno que va a consumir, uno que va a producir, uno que va a disfrutar. No tiene ningún sentido el análisis de la economía. La ciencia del derecho y la ciencia económica son ciencias sociales que surgen como consecuencia de la existencia de un grupo humano y de su interacción. Va a haber una interacción entre estos miembros de la sociedad. Entonces, la ciencia social, que estudia las relaciones sociales con la finalidad de proponer la forma de prevenir que surjan conflictos o resolver los que existan a través de su desarrollo doctrinario, eso es el derecho. Estudio el comportamiento humano. Ah, soy sociología. Utilizo la sociología, utilizo la psicología para saber cuál va a ser mi comportamiento. Entonces, si yo sé que determinado comportamiento está siendo producido con frecuencia, intentaré a través de reglas limitar ese comportamiento porque está produciendo efectos nocivos. Si yo sé que determinado comportamiento más bien va a generar efectos positivos, a lo mejor trataré de alentarlo. Si es que es necesario, a lo mejor no lo tocaré porque diré, basta con que no esté regulado para que este efecto se produzca de todas maneras. Eso también es una producción, un análisis del comportamiento, y sobre esa base se analizará el derecho, lo cual no quiere decir que necesariamente la norma cumpla con el contenido científico del derecho. ¿Por qué? Porque le elabora el parlamentario. Y si el parlamentario tiene voluntad de declarar como día fundamental el día pues al sombrero jaujeño, pues eso no tiene ningún fundamento jurídico ni en la ciencia, ¿no? Eso es simplemente un acto de voluntad, ¿no es cierto? Si quiere declarar como de alto interés nacional la producción de pollo a la brasa o de chicharrones y declarar un día, eso no tiene ningún efecto jurídico ni ningún sustento científico. Claro que no. Pero si es que lo que se quiere, por ejemplo, es la modificación de la edad para jubilarse, si lo que se quiere a lo mejor es el establecimiento de una pena distinta para adolescentes entre 14 y 16 años por el tema del sicariato, ahí sí tenemos que poner en juego el conocimiento científico del derecho, que se va a utilizar otras disciplinas como la sociología, como la psicología, probablemente la propia economía en su momento, utilizará otras ciencias para darle fundamento a su postura, hasta la ciencia médica, la ingeniería, dependerá para qué regla estamos hablando. Entonces, ambas al ser ciencias sociales y estudian a la sociedad desde puntos de vista distintos, pero tienen puntos de encuentro. Díganme ustedes, si hablamos de la edad de jubilación, que no vamos a encontrar un punto de encuentro entre la economía y el derecho. Pues sí, vamos a encontrar un punto. Díganme ustedes si es que no vamos a analizar a lo mejor el tema de los tributos. Si el impuesto a la renta debería subir de 29.5 en las actividades empresariales a un 32.5, ¿cuál va a ser el efecto? La economía va a estudiar el efecto económico y el derecho va a estudiar el efecto jurídico. Entonces, sobre un mismo hecho, ambas van a conjuncionarse. Y eso es lo que normalmente sucede. Por consiguiente, vamos a encontrar en estas dos ciencias una participación conjunta en múltiples momentos, en diferentes circunstancias. ¿Y cuándo más? En la materia financiera, que como ya hemos sostenido, es una parte de la ciencia económica. La materia financiera es una parte de la ciencia económica. ¿Ok? Si hay preguntas, señores, en cualquier momento, ¿sí? En cualquier momento. Señor Larrea, cuénteme. Justamente respecto al tema de la economía con el derecho, doctor, Ajá. si no mal recuerdo, habría una rama, o en este caso,
un tema de discusión respecto al análisis económico del derecho, propuesto acá en Perú, por ejemplo, con autores como Alfredo Bullard, que entenderían esta conjunción que tiene en este caso tanto la ciencia jurídica como la ciencia económica, de una manera que seguramente tiene una perspectiva determinada sobre factores seguramente más preocupantes en el apartado de la utilidad propia de lo que haga los efectos de las normas jurídicas, pero que serviría para una forma de entender una realidad que se puede utilizar por medio del derecho. Por ejemplo, y aparte de él, libros de autoría de, ¿cómo se llama? Era una editorial muy buena que hablaba justamente de esta parte de cómo analizar las normas jurídicas y sus efectos. O sea, ahí Ujú. podría entenderse una especie de curso especial o especialidad nueva, creada, o No, simplemente es una conjunción nada más. ¿Cómo se sí, entendería sí. esa unidad ahí? No, no es una disciplina. No es una disciplina. No es una disciplina de la ciencia jurídica, porque no tiene objeto de estudio propio, no tiene principios declarados propios, ni tampoco una legislación particular, sino analizamos el efecto económico en una decisión jurídica, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy a imponer una pena de tales características, económicamente va a ser conveniente para mí. ¿Qué efectos económicos va a traer? ¿Qué conclusiones va a traer? Ah, por ejemplo, Los hay una costos y norma, costas, por ejemplo. O sea, en cuanto a perdón. temas, en cuanto a temas numerarios, los costos y las costas, por ejemplo, en un proceso judicial. Ahí se podría entender más cuantitativamente, por ejemplo. No, tal vez eso es algo un poco más sencillo, porque no es que se establece las costas y costos a través de cuánto efectivamente le afecta a una persona iniciar un proceso judicial. Normalmente se hace un cálculo utilizando unidades de referencia, ¿no? Entonces, no tanto ahí, sino, por ejemplo, lo que le decía, incrementar la cuantía de la alícuota, que es el término correcto que se debe utilizar para señalar la tasa porcentual de un tributo. Entonces, cuando hablamos de la tasa del tributo, del de impuesto a la renta, 29,5 en materia empresarial, el término correcto debía ser la alícuota. La alícuota del impuesto es 29,5%. O si empezamos en la escalonada del impuesto a la renta de personas naturales a partir de 8 hasta 30%, si modificamos ese escalón o cosas por el estilo, ahí qué efecto vamos a tener en el tema del crecimiento económico. Yo les cuento, por ejemplo, el IGB, ¿ustedes saben cuál es la alícuota del IGB? ¿Recuerdan cuánto es? ¿Cuál es la alícuota o mal llamada tasa del IGB? 18%. 18%. 18%. 18%. ¿Saben ustedes que algunas actividades económicas tienen una alícuota más baja? Como Los por ejemplo el agricultores, tema. claro. No, no, no. ¿No? El agricultor tiene una exoneración en los apéndices, en el apéndice 2 de la ley de IGB. Es decir, no están grabadas esas operaciones, están exoneradas. Pero hay actividades económicas como la de los restaurantes, como la de las peluquerías, que tienen una alícuota más baja. ¿Pueden Se, creerlo? se podría entender en cuanto al tema gastronómico, ¿no? Por el hecho de que lo que se dice mucho acá en Perú sobre nuestra comida, ¿no? Es una forma de incentivar de alguna forma estos medios de comercio, ¿no? Bueno, en este caso servicios, ¿no? Alimentos. Forma pésima de incentivar. ¿Por qué, Pero doctor? cualquier exoneración en impuesto al valor agregado genera ineficiencia económica. Y ahí es donde entra el análisis económico del derecho. ¿Por qué se da ineficiencia económica? Porque la naturaleza del impuesto al valor agregado traslada el impuesto durante toda la cadena de producción y distribución. Es decir, desde el primer comerciante que da insumos, la transformación y todo lo demás, hasta el consumidor final. Todo eso se llama cadena de producción y distribución. El establecimiento de una exoneración hace que ese tributo que se ha pagado a lo largo de toda la cadena se pierda y se vuelva precio. Y al volverse precio se traslada al consumidor final convertido en precio sin capacidad de tener crédito fiscal. Si algún día tienen la posibilidad de ser mis alumnos en IGB, en el curso de IGB, les explicaré con mucho más detalle. Pero es ineficiente. Las exoneraciones en zona de selva es una desgracia, ¿no? O sea, no es algo malo, es una desgracia para esa población. Solo les doy un dato, más de 20 años de exoneraciones, ¿cuánto ha crecido? ¿Cuánto se ha desarrollado la zona de selva? Nada. ¿Y hay carreteras? Ni siquiera hay carreteras. Si se hubiera dado en forma de subvenciones, es decir, si el Estado, cobrando tributos, hubiera trasladado parte de esa riqueza directamente a la zona de selva en construcción de carreteras, puentes y demás,
hubiéramos crecido muchísimo más. Pero ¿por qué no se corta? Porque si es bueno económicamente, no, el resultado es malísimo. No se corta porque políticamente es inconveniente. La población se va a levantar y van a venir todos los de zona de selva a Lima, a la puerta del Congreso, a decir, devuélvanos nuestra reclamación. Y eso es pernicioso. Fíjense ustedes cómo se analiza eso, ¿no? Pero bueno, volvamos un momento a nuestro curso. Estamos saliendo del curso, pero estamos saliendo reflexionando, ¿ah? No piensen ustedes que estamos divagando nada más. ¿Cuáles son los enfoques de la economía? Los enfoques de la economía es la forma como la economía puede estudiar algunos comportamientos basándose en puntos de atención particular. Existe el enfoque social. ¿Cuál es el enfoque social? Un punto de vista de conjunto que determina gustos, comportamientos. ¿Hay alguien aquí de Alianza Lima por casualidad? Obviamente para desaprobarlo inmediatamente, pero igual, si algún valiente quiere comentar su hinchaje. ¿No hay nadie de Alianza Lima aquí en esta sala? ¿En serio? No lo puedo creer. ¿No que es la mitad más uno? Ok. Pregunta. Alianza Lima está ganando sus últimos encuentros futbolísticos a nivel internacional, cosa que no hacía muchos equipos peruanos. ¿Ustedes creen que eso determinará un comportamiento de parte del hincha de querer adquirir la camiseta 2025? ¿Qué opinan? ¿Verdad que sí? ¿Y qué va a pasar? Uno compra y el otro dice, oye, compra, pues tú que eres hincha, hay que apoyar al club y que no sé qué, y el otro y todo lo demás. Pregunta, ¿cuánto creen que cueste la camiseta peruana de la selección ahorita en las tiendas, la 2025? Normalmente empiezan con 250 soles el costo. ¿Cuánto creen que esté costando ahora? No sé, no lo he averiguado, pero calculemos, pensemos, analicemos, especulemos. ¿Cuánto estará costando? ¿Ustedes creen que esté sus 256 soles? ¿Ustedes gastarían 256 soles para comprar la camiseta original peruana del año 2025? Supongo que no, que está menos, profesor, por el mal momento que está pasando la selección. O sea, el tema de negocio deportivo es por momentos. Por ejemplo, ahorita Alianza como está ganando, pues claramente van a querer comprar más mercancía de ahí, los que son hinchas. Y pues la Así selección es. como está mal, nadie va a querer, pues, porque pues, están en muy mal momento, y, pues, ¿quién va a querer? Es de momentos. Sí, totalmente. Como mucho en la vida, como mucho en la vida. Mucho en la vida determina el conjunto, el grupo, la sociedad. Entonces, el enfoque de la economía, en algunos momentos, tiene que ser un enfoque social. Tiene que identificar elementos de la sociedad que van a afectar el comportamiento humano y su toma de decisiones con efectos económicos, porque van a haber algunas decisiones que tengan efectos económicos y otras decisiones que no los tengan. Entonces, va a haber de eso. También se analiza un enfoque individual, los gustos particulares de la persona, su conducta y preferencias. Hay algunas aficiones que ustedes tengan, gustos particulares, que no comenten muy continuamente, que ustedes digan, no, eso es algo que me gusta a mí. Una vez en una conversación similar a esta, en en una clase, una de mis alumnas se declaró fanática de Hello Kitty y que tenía colecciones de todos los tipos, ¿no? Que la taza, que el individual, que la almohada, que el edredón, que los pósters y demás temas. Pero ella no comentaba a todo el mundo que era fanática de Hello Kitty. ¿Alguno de ustedes quiera comentarnos alguna de esos fanatismos, de esos gustos individuales particulares? Tal vez algún fanático de Pokémon, de BTS, A los no carritos sé, de Hot Wheels, doctor. los Hot Wheels. Usted, señor Malara, Sí, doctor. ¿cuántos años tiene señor Malara? ¿Cuántos años tiene? Tengo 21 años. ¿Y ya le han dicho alguna vez, ya estás muy grandote para comprarte carritos de Hot Wheels? Aún lo sigo comprando, igual. Pero sí le han dicho, me imagino, Sí, sí, sí. ya le han dicho. Pero le gusta. Y usted es feliz coleccionando y salió
Le cuento, a mi hija también le gusta mucho esos carritos. Papá, salió la de Batman de tal año, salió la de Mario Bros con tal y cual. Le gustan, ¿sí? Es un gusto individual. Probablemente si yo le digo a la señorita Costa, ¿cuánto pagaría usted, señorita Costa, por un carrito de Hot Wheels? ¿Qué me diría usted? Pues si eres fanático, No, de... usted, usted, ¿cuánto pagaría por un carrito de Hot Wheels? Pero es que no tengo idea de cómo es eso. ¿No tiene idea de cómo es un carrito de Hot Wheels? ¿Nunca ha visto uno? No. ¿Tiene uno a la mano, señor Malara? Ahorita no porque estoy en mi oficina, pero, Ok. pero la próxima clase Pero sí. costará Son más de unos... 300 o qué. ¿O no? No, no, no. Un carrito cuesta 10 soles, 12 soles. Pero, ¿cuántos tiene, señor Malara? La última conteo que hice fue algo de 2000, creo, si no me equivoco. No le creo. ¿Cuántas De verdad, tengo habitaciones una tiene? vitrina, sí, sí, sí. Una Ah, habitación llena de carritos. sí. ¿Y pistas? ¿Cuántas pistas tiene? No, solamente carritos. Ah, no tiene pistas. No, 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 solamente carritos. O sea, su gusto no es que discurran en las pistas, su gusto es mirar sus carros. Exacto. ¿Los saca del empaque o los mantiene ahí? Lo saco. Y Ah, sí, algunos los los... saca. Ok, listo. Fíjense ustedes, es un enfoque individual. O sea, no es que acá todos en la sala seamos fanáticos de Hot Wheels. No. El señor Malara lo es, y ese es un gusto, y comparte con algunas otras personas, me imagino. Estará en clubes, estará en algunas asociaciones, grupos de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, ¿o no? Sí, sí. Sí lo está. ¿Por qué? Porque hay Hay grupos que se intercambio. cambian y todo, sí, exacto. Intercambio. Claro, claro que sí, claro que sí. Efectivamente. Ese es el enfoque individual. Es la forma como la economía analiza un comportamiento particular. ¿Qué vamos a poder sacar de conclusión? ¿Que los estudiantes de derecho, de más o menos sexto ciclo, todos son fanáticos de Hot Wheels? No, eso no analiza la economía. Hay personas de determinadas edades que sí. Habrá gente de 40, de 50 años que estará en el mismo proceso. Y habrá niños de 8, 10, 9 años, cada quien con sus capacidades de compra. ¿Podríamos juzgar de alguna manera al señor Malara? Jamás. Eso es un gusto que muchos, algunos de ustedes a lo mejor es fanático de Star Wars, a lo mejor es fanático de su equipo de fútbol, de básquet, de vóley, a lo mejor les gustan las películas y tienen pues 25 plataformas en su casa, qué sé yo. Ese es el análisis del enfoque individual. Cada persona es un universo y cada persona tiene gustos también de diferente naturaleza. Señor Larrea, dígame. Pregunta, doctor. ¿Tal Sí, conocimiento, tales gustos o aficiones individuales pueden paulatinamente volverse luego un enfoque social si es que se vuelve mayoría? ¿O no es necesario que sean mayorías? En este caso, el gusto individual. es más sencillo, por ejemplo, encontrar personas, como en mi caso, que nos guste coleccionar álbumes de los mundiales. Es más común, es un comportamiento más bien de conjunto, ¿ok? Es bastante común que haya gente que le guste, por ejemplo, coleccionar artículos de Mickey Mouse. Puede ser más común. Y también por edades, segmentando, ¿correcto? No necesariamente se vuelve un enfoque social. ¿Por qué? Cuando analizamos un enfoque social, analizamos cómo el conjunto nos impulsa a determinados comportamientos, cómo la sociedad nos impulsa a determinados comportamientos, ¿no es cierto? Entonces, si usted ve, por ejemplo, la sociedad colombiana, en la sociedad colombiana es completa y absolutamente natural que los desayunos de los chicos sean con cacao, chocolate, el chocolate derretido. Es el desayuno convencional de los niños colombianos. En el Perú no tanto. Es completamente natural, por ejemplo, que chilenos, argentinos y uruguayos consuman vino en el almuerzo, porque socialmente así funciona. En el Perú no todos Mate, tomamos vino en el mate. almuerzo. En el Perú nosotros tomamos más Inca Cola que definitivamente cerveza o vino.
O en en el el almuerzo. caso del chocolate, en fechas navideñas o inclusive con calor, la chocolatada. O sea, cambia por el Bueno, contexto, ¿no? es un comportamiento social, panetón con chocolate y caliente a veces, ¿no? Sí, efectivamente, por ejemplo. Entonces, fíjense ustedes cómo la sociedad nos lleva a un comportamiento, ¿no es cierto? En la sociedad serrana, por ejemplo, el consumo del cuy. ¿Cuántos de ustedes consumen cuy, señores? ¿Pueden levantar la mano? ¿Cuántos de ustedes comen cuy? ¿Ok? Y estoy seguro que como antecedente ustedes tienen probablemente familias o de la sierra o norteñas de Piura. Los que no, quiere decir que su entorno social no comía. Y por consiguiente, no es una comida habitual y por consiguiente, no hay la tradición de... Pueden bajar la mano, señores. Entonces, fíjense ustedes cómo nuestro entorno social va a generar un condicionamiento en nuestras preferencias, en nuestros gustos, en nuestras compras. A eso se refiere el enfoque social. No siempre va a ser mayoritario, no siempre. ¿En algún momento podría convertirse? Sí, podría convertirse. Empezó como un grupito, luego algunos pocos, y ahí empezó a explotar, y ahora es común. Sí, hay una afectación, y ya no será un enfoque individual, sino se convertirá en un enfoque social, ¿no? La sociedad está condicionando determinado comportamiento. El tema de la gastronomía que usted comentaba, señor Larrea, efectivamente, o sea, en el Perú hace 30 años nosotros no hablábamos de la cocina peruana y la maravillosa cocina peruana, no. Hoy día sí. Hoy día lo primero que le dicen a una persona que llega al Perú es, ¿ya comiste? ¿Ya probaste el ceviche? ¿Ya comiste el lomo saltado? Porque es lo primero que queremos mostrar, porque es lo que está probablemente más en vitrina en los últimos años. Entonces, lo que antes era probablemente un enfoque individual, ahora se está convirtiendo en un enfoque de orden. Pero también tenemos un enfoque de orden institucional. ¿Y a qué se refiere el enfoque de orden institucional? Cómo las instituciones a las que pertenecemos, que no son afines, van a determinar un tipo de comportamiento y van a determinar una forma de consumo, toma de decisiones. Pregunta, imagínense que hoy día están graduándose, ¿correcto? Van a ser abogados. Al día siguiente de que son abogados, tienen una audiencia, ya colegiados y todo. ¿Qué tipo de vestimenta van a utilizar, señores? La tradicional es la toga. No, 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 para la audiencia, para la Ah, la audiencia. audiencia. Formal. Ah, formal, con Formal. su terno, ¿no? Tiene que ser terno, traje para los varones y para las damas un sastre. Tiene que ser. Pertenecer a un entorno como el entorno jurídico nos obliga a utilizar ese tipo de vestimenta. Entonces gran parte de las personas, no gran parte, de hecho todos los abogados vamos a tener por normas procesales, tener que vestir de esa manera. ¿Alguno de ustedes pertenece a la familia policial militar? ¿Alguno de ustedes es hijo de un militar, es hijo de un policía, pariente de? Ok, señor Malara, ¿alguien más? Ok, señorita Martín. Señorita Cataño, perdón. Pregunta para ustedes tres. ¿Es común en el entorno de la familia policial militar que los militares tengan más de un arma de fuego y que los hijos y allegados de esas personas utilicen armas de fuego? Es decir, hayan podido ir a disparar, conozcan su utilización, o es más, hasta gusten o coleccionen esas armas de fuego. ¿Es eso común, señores? Pueden responder. Abriendo su audio. En mi caso no, doctor. Solamente tengo entendido que hay una, pero la tienen bien guardada, porque la cuidan muy bien. Ok. ¿Y usted jamás ha ido a disparar con su papá, por ejemplo? No sé si es el papá o la mamá. Eh, una vez, pero de chiquito, de pequeño. No, No le gusta. no es lo mío, pero sí. Ahora, los hijos de otros colegas de su familiar Ah, sí no, lo sí. hacen. Sí, sí. O sea, a eso Desarman, me refiero. todo, sí. A eso me refiero, ¿no? ¿Es común que tengan más de un arma? Sí, que las coleccionen. ¿Es común que la familia del entorno pueda conocer cómo se utilizan, gusten de las armas y vayan a disparar? Sí, es común.
Entonces, la participación de uno de los miembros de la familia en una actividad policial o militar, sea naval, de FAFO, etcétera, va a tratar de condicionar. No digo que en lo absoluto, toda la vida, todos son así. No, no, no. Va a condicionar, va a ser una influencia para que los miembros de ese entorno familiar también gusten de las armas, también disparen. Sí, va a ser una influencia. Hay un entorno, por ejemplo, ¿alguno de ustedes por casualidad es mormón? Me ha tocado una clase en la que sí he encontrado un alumno así. ¿Alguno de ustedes es mormón? Los mormones utilizan un tipo de ropa interior. A ver, veo un mensaje, espero que haya alguien que me diga, sí, yo soy mormón. No sé, señor Rivas, pero no sé si es broma o verdad, pero si hay alguien que lo es y lo quiere confesar, no hay problema, ¿no? Si no, pues no. Los mormones utilizan un tipo de ropa interior particular, de determinado material, características y todo lo demás. Es parte de su vivencia. Por consiguiente, tienen que adquirir ese tipo de ropa interior como tradición. O sea, a diferencia de otras confesiones en las que probablemente uno tiene otro tipo de preferencias, pues en este caso es así. Entonces, su confesión religiosa les obliga a comprar, inclusive en determinados lugares. Ni siquiera solo pasa por simplemente adquirir ese tipo de ropa, que es una ropa larga. Los calzoncillos para los varones son hasta el tobillo y la ropa es manga larga, que llega hasta los puños en las manos y demás. Entonces, su pertenencia a esa religión, a esa confesión religiosa, condiciona algún tipo de comportamiento, algún tipo de adquisición. El enfoque institucional versa sobre eso, sobre esa, sobre esa revisión que hay, sobre pertenecer a un grupo, a un entorno, inclusive puede ser equipos de fútbol, puede ser vivir en una zona geográfica. Hay un enfoque de pertenencia y participación que puede tener ese nivel de afectación. A eso nos referimos con el enfoque institucional. Entonces, estas visiones, estas tres visiones, tiene la economía para entender. El individuo pertenece a todas estas. El individuo tiene una visión interna propia de él y de nadie más. El individuo tiene una participación en su entorno social y el individuo tiene una participación en su enfoque institucional. No escapa. Las tres van a afectar. La economía tiene postulados, ¿ok? Tiene postulados, tiene planteamientos, hace postulaciones. Y dice, por ejemplo, la función de producción. En la función de producción analizamos que esta producción está determinada por la existencia de factores de producción, fijos y variables, y el producto de esa relación. ¿Qué son los factores de producción fijos? Son aquellos factores, son aquellos gastos en los que se incurren, en los que no se afecta el tipo de gasto en relación a la producción de unidades, en relación a la cantidad de producto producido. Es fijo. Pase lo que pase con mi producción, yo voy a gastar exactamente lo mismo. Por ejemplo, el alquiler de una tienda, el alquiler de un almacén, el alquiler de un taller. Yo venda muchos productos, yo brinde muchos servicios o brinde pocos, el alquiler va a ser el mismo. Siempre va a ser el mismo. Entonces ese es un producto, un factor de producción fijo. Eso no va a cambiar. Pero si hablo de un restaurante y digo, yo compro carne de res, la cantidad de platillos que yo produzco con esa carne de res va a ser un costo fijo o un gasto variable. ¿Un factor fijo o un factor variable? ¿Pueden abrir sus audios, señores? Va a ser variable, doctor. Pero Como nos dijo hace un rato respecto del pollo, que por la sobreproducción Apoyo. disminuyó el precio. No, 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 pero no estamos hablando del precio. No, sí, Estamos, pero claro, igual. estamos hablando de un restaurante concreto, un restaurante y que compra carne. Imaginémonos pollo, para hacerlo más sencillo. La cantidad de platillos que venda va a hacer que gaste más en pollo o menos en pollo. Va a depender. ¿Qué dice la señorita Cataño?
Sí, doctor, yo considero que va a ser variable. Como usted lo dice, Ujú. depende, porque, por ejemplo, si el dueño del restaurante decide vender lomo saltado ese día, lo va a cortar en trozos pequeños y lo va a mezclar con cebolla y tomate. A diferencia de vender, no sé, Ok. ajo, bistec. Entonces depende de la cantidad de proporciones que vaya a brindar en su restaurante y la cantidad de carne que él tenga para poder repartir. Ujú. Porque si vende 3 platillos, gastará una cantidad de carne, que si vende 45, va a tener que adquirir más carne. Ese será un factor de producción variable. Entonces, ¿qué debe de lograr económicamente un productor, un vendedor, un comerciante? Debe buscar la mayor cantidad de productos, perdón, de factores de producción variables. La mayor cantidad de los factores de producción tienen que ser variables. ¿Por qué? Porque si hay fijos, si vende un platillo, estará lejano a cubrir, por ejemplo, el alquiler, a que si vende 1000. En cambio, en el variable, si vende un platillo, pagará los insumos de ese platillo y nada más. Si vende 10, pagará los insumos de esos 10 platillos y nada más. Si vende 100, lo mismo. Si vende 1000, lo mismo. Entonces de esa manera ganará dinero, no importando si vende uno o si vende 1000. Claro, cuando venda 1000 ganará mucho más, pero no se estará haciendo de costos fijos, de factores de producción fijos que le van a costar a la larga, pues, ¿no? Cuanto más factores de producción sean variables, podrá ser más eficiente y obtendrá más recursos. ¿Ok? Escasez. Un bien para ser considerado útil, para ser valorado, debe ser alcanzable y escaso. Alcanzable y escaso. Si yo les digo, señores, yo creo que esta es su última oportunidad de hacerse de un Lamborghini, solo se van a producir 15 este año, cómprenlo ahora, cómprenlo ya. ¿Cuántos van a desear? Por favor, levanten la mano. Señor León, ¿usted está en disposición de tener un Lamborghini? ¿En disposición? ¿En capacidad económica de poder pagar uno? No, no, no. Tal vez sí. ¿El señor Larrea sí? No, yo voy a por su competencia, doctor. Busco otra ¿Qué? empresa. No, no me gusta que ¿Ferrari? vaya con final. Efectivamente, Ferrari. Ok. ¿Y tiene la capacidad para comprarse un Ferrari? Sí, Ok. Lo queremos ver el día de mañana y le presta a su profesor de Derecho Financiero, por favor. Ok. cómo no. Gracias. El detalle está que yo voy a sentir la escasez del producto en la medida en la que efectivamente pueda comprarlo. Porque si no tengo capacidad para comprarlo, pues no siento esa escasez. En mi caso particular, si me dicen, se va a acabar la producción de Lamborghinis, yo diré, qué triste, pero igual yo no tengo capacidad. Esa escasez a mí no me afecta. Si yo tengo la escasez de Ferrari o de otros de esos artículos, pues no lo voy a sentir. No estoy en capacidad de alcanzar ese tipo de adquisiciones. Por consiguiente, no me afecta. En cambio, si es que yo les digo, señores, va a haber una escasez de la carne de pollo, el kilo que estaba a 8 a 9 soles, ahora va a estar en 25, ¿les va a afectar esa escasez? El bien es útil y es alcanzable. Esa carne de pollo es útil para ustedes. Si se dan cuenta, nuestra economía, la economía peruana es pollo dependiente. La economía es pollo dependiente totalmente. ¿Cuántas veces a la semana come usted pollo, señor Larrea? No digo a la brasa, no digo a la brasa, pero ¿cuántas veces a Anterior, la semana come an- pollo? Anteriormente con mi familia comía, sin mentirle, doctor, 3 veces por semana. Era Ya. realmente un exceso. Y respecto al tema de la escasez, doctor, le quería hacer la consulta. ¿Esto podría tener que ver con el precio de oportunidad? No, el precio de oportunidad, o sea, la alternativa que uno Valor de puede hacer oportunidad. exacto. ¿Tiene que ver o no? O sea, Ah, porque la escasez es en cuanto yo pueda hacerlo. O sea, si no lo hago ahora, pierdo la oportunidad. ¿Tiene que ver o no? va a haber otro momento en el que analicemos el costo de oportunidad. Va a Ok, haber otro momento en el que analicemos. Pero en este caso estábamos hablando sobre la sensación de lo escaso.
¿no? Si Cuando yo estamos hablando cuando de, yo lo puedo hacer, no, cuando lo puedo hacer, pero no lo hago. lo puedo tener, Lo puedo cuando tener. realmente lo puedo tener. Si usted está Ay, pensando, por ejemplo, en un Cartapacio, Versace o Louis Vuitton, usted me dice, sí tengo capacidad de comprarlo y es escaso para mí porque solo hay dos. Ah, bueno, ahora entonces sí, ahí funciona entonces en ese ahí caso. funciona. Pero si usted no tiene los recursos para comprarse uno No, de no esos me afecta. cartapacios, No está en mi para mí no patrimonio, es si escaso, quieres, para mí. exactamente, no está en mi Ya, capacidad de adquisición, así que si haya 1 o 2 millones, a mí no me interesa, no es escaso para mí, porque no es alcanzable y por tanto no me es útil. ¿Ok? gracias. Perfecto. El análisis institucional en este aspecto también. Dice, las instituciones pueden convertirse en un factor trascendental para definir los gustos, preferencias de productores y consumidores. Al igual que el que hemos analizado en los enfoques, exactamente igual. Como postulado de la economía, analizamos cómo esta institución puede impulsar la toma de decisiones de consumo, de comercio, de venta. De todas maneras, va a tener una influencia. Entonces, tanto en el enfoque como en los postulados de la economía, se analiza este factor institucional. Y el tema de la racionalidad, que es pues complejo de analizar, plantea el uso de la razón y del conocimiento de la ciencia económica en la toma de decisiones con ese contenido. ¿Hasta qué punto los seres humanos actuamos de manera racional, especialmente en la toma de decisiones? A lo mejor para algunos de ustedes, la adquisición de un carrito de Hot Wheels de su compañero, el señor Malara, podrían decir, no, pues ¿a dónde ya? Si ya tiene 2.000, ¿para qué más? Pero ustedes no le van a explicar a él qué cosa es satisfacción ni es gusto. Él va a tener su propio análisis. La teoría económica en esencia busca el análisis de la racionalidad. Hasta qué punto me satisfago de mis necesidades, si necesito esto, si necesito aquello. Pero también hace un análisis de aquellos aspectos que son gustos particulares, que son gastos que no pueden soslayarse ni eliminarse, ¿no es cierto? Eh, Podemos hacer un análisis, por ejemplo, en términos de, ¿qué les digo? Por ejemplo, música. Yo tengo un amigo que es muy fanático de la sonoridad y de la fidelidad de los equipos de sonido para poder escuchar música. Hace algún tiempo fui a su casa y tiene una habitación con equipos de sonido de calidades que ni conozco. Sinceramente, los equipos que él me ha mostrado son marcas que en la mayoría no conozco. Y la sonoridad es pues, espectacular. A mí me gusta. No tengo esa afinidad, pero sí. Y les aseguro que en una habitación tranquilamente el hombre tiene pues sus 10.000, 12.000 dólares en equipos de sonido. Racionalmente se puede explicar, ¿no? Probablemente tenga necesidades de otro tipo y prefiere este tipo de equipos. A lo mejor, no lo sé. Pero la búsqueda del análisis económico intenta encontrar en la racionalidad, en el uso adecuado de los recursos, una visión también. A pesar de que es consciente de que racionalmente muchos de esos gastos no van a tener ningún tipo de sustento. ¿Alguna pregunta aquí, señores? Señorita Cataño. Sí, doctor, respecto de los enfoques de la economía, había mencionado que son social, individual e institucional. Yo quería preguntar si, digamos, bueno, por todo lo que ha dicho, llegué a considerar de que es como gradual, porque va de lo individual a lo social y posteriormente a lo institucional. ¿Se podría hacer Mm, división de estos? no siempre, no siempre. Hay algunos comportamientos que sí podrían pasar por ese tamiz, ¿no? Por esa secuencia, pero algunos no, algunos no. Si usted, por ejemplo, analiza el consumo de las comidas picantes en México, usted se sorprendería de cómo los niños de pecho, o sea, meses, comen sus alimentos picantes. Y usted me dijo, ¿hay un proceso de evolución? Pues no, no ha habido evolución. Es el conjunto el que le ha determinado una cierta capacidad de resistencia a los productos picantes. Y algo que a nosotros nos parecería muy picante, los niños de 7 o 8 años están comiendo con total naturalidad. Entonces, no necesariamente es un proceso evolutivo. Son circunstancias que se van produciendo en diferentes entornos y del cual el ser humano no se libra de ninguno.
¿En los tres enfoques vamos a tener comportamientos? Les aseguro que de alguna u otra forma, sí, en los tres enfoques. Así que no es necesariamente una secuencia progresiva, ¿no? Se produce así, nada más. ¿Por qué, señorita? ¿Alguien más, señores? Señor Larrea. Realmente lo que usted mencionó respecto al tema de la racionalidad me recuerda siempre a este postulado que se dice siempre del Homo economicus o aquel ser humano que siempre busca racionalizar su utilidad, disminuyendo los costos, que Ajá. realmente es un postulado que siempre se puede estar puesto a crítica porque dentro de lo que tenemos el derecho, por ejemplo, sabemos que hay cosas que van más allá de razones netamente económicas o cuantificables. Hay valores que asignamos a cosas que queremos, por ejemplo, en temas de daños y prejuicios, el famoso daño moral a cosas Ujú, que calificamos nosotros como más valiosas que algo netamente de precio de mercado. Yo, por ejemplo, ujú. tengo en mis cosas esta pelota que me dio mi abuela. Ya. Fue una vez que fue cuando fue a una operación en un centro clínico. Y le tengo Ajá. cariño, aparte de que soy una persona un poco ansiosa a veces, es porque me lo dio Ajá. ella. Y aunque Ya. puede haber un montón de objetos iguales a este, el valor que yo le doy Claro, vale claro, más por la claro, persona que claro. le es. Así Sí, que eso, totalmente. cosas que Sí, en lo subjetivo realmente, pero es lo que yo muchas siento. veces, claro, hay aspectos de naturaleza subjetiva, aunque también hay aspectos de naturaleza racional, también. Entonces, somos esa dualidad, somos una combinación de situaciones que se manifiestan en toma de decisiones, como la toma de decisiones económicas. Sí, sí va a suceder también. Muy bien, señores. Hasta aquí vamos a llegar en la clase de hoy. Señorita Martín, dígame, Doctor, buenas noches. dígame. Me una duda respecto a los enfoques, ¿no? El enfoque individual y social, Ajá. porque usted mencionó el enfoque individual, mencionó de que se analizan, por ejemplo, ¿no? El ejemplo que dio el compañero de los gustos a los carritos, Ujú, pero en ese mismo escenario mencionó de que también hay personas, ¿no? Que no solamente es él, sino también hay más personas que les gustan los carritos sí, de esa marca. Entonces, ujú. mi, bueno, o sea, mi confusión es que eso no se convertiría ya en el enfoque social. No, porque no es la sociedad la que nos orienta a, ¿ok? No es la sociedad la que lo ha orientado al señor Malara. Señor Malara, ¿por qué le gustaron los Hot Wheels? ¿Hubo un grupo de personas que lo indujeron? ¿O fue tal vez un amigo, un tío? De niño, doctor. ¿Usted solito? No, me compraban carritos de niño. Claro, claro, le gustaron y ya, pero el Sí, sí, gusto sí, fue claro. suyo. No es que alguien lo indujo y le decía, mira, yo tengo esta colección y tal. Entonces, fíjese usted, eh, ¿qué cosa nos induce? Por ejemplo, el consumo de panetón. En el Perú es social, porque yo le aseguro que usted desde muy chiquitita ha visto un panetón en su mesa, ¿ok? Entonces, los peruanos consumimos panetón. Si usted va a otro país y encuentra que alguien come panetón, ¿y por qué, no? Ah, no, es que mi esposa es peruana, es que la tía de tal y esto, ¿correcto? ¿Habrá alguien a quien le nazca naturalmente el gusto por el panetón? Yo no lo sé. ¿Podría surgir? Sí, podría surgir. Pero lo normal para nosotros es el enfoque social. En el caso de su compañero son gustos particulares, personales. ¿A usted, por ejemplo, le gusta algún tipo de afinidad en particular? ¿Usted tiene algún tipo de gusto que nos quisiera comentar? ¿Algo que solo le nace a usted y porque sí? No, la verdad que no, ningún gusto particular. ¿O no lo quiere confesar? Que es otra posibilidad también. A lo mejor. Hay a veces géneros musicales, utilización de determinada ropa, una forma de cosméticos, pintado de uñas, o sea, calzados, por ejemplo, hay damas que coleccionan calzados. Tienen 70 calzados y dicen, uy, siempre me falta. Pero tienes un igualito así, sí, pero es azul y el que quiero es celeste. Ah, ok. Entonces hay gente que le gusta así. Es social, en tanto la sociedad es la que nos impulsa a ese tipo de consumo, a ese tipo de comportamiento. Es individual cuando nace, ¿no? A veces innato, o a veces tuve una experiencia y empecé a... Sí, hay gente que puede pasar. Esa es la diferencia, señorita Marta. Ah, ya de acuerdo, doctor, ya me quedo más claro. Gracias. Le agradezco, le agradezco. Muy bien, señores, cuídense mucho. Hasta aquí vamos a llegar en nuestra sesión de hoy. Espero que la próxima clase podamos seguir avanzando. Les agradezco mucho por su participación y por estar tan ávidos de hacerlo.
Sí, les pido por favor, señor Salvatierra, señorita Tobar, señor Rivas, señorita Chalco, compartan sus videos, lo mismo que la señorita Kuzma. Necesito que estén con los videos prendidos, no solo el rato en que estoy observando, porque estoy tomando impresiones de pantalla todo el tiempo. Por favor, necesito que hablen. Necesito que hablen. Tengo algunas anotaciones de las participaciones de sus compañeros y ni la mitad de la clase hablaba. Necesito que hablen. Ya van 2 sesiones. Están perdiendo oportunidad de hacer puntos para la tercera nota. ¿Ok? Los invito, por favor. Cuídense, señores. Un gusto verlos. Nos vemos.